días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia. En este lunes estamos iniciando la semana, hoy lunes 10 de marzo del 2025, como siempre con muchísimo gusto. Yo estoy ya dispuesto para llevarte un programa que espero sea de tu utilidad, de tu interés, que puedas compartir, que puedas dejarnos tu comentario en el chat en vivo aquí en el programa. Y más adelante, a lo largo del día, estaremos también en YouTube, en nuestro canal Gilberto Marín, para que puedas disfrutarlo ya sea en Facebook Live o en Facebook no Live, ya grabado, y también en YouTube. Bueno, pues fíjate que hoy voy a platicar de algo que puede ser interesante para ti, para alguien de tu familia, alguien que te rodea, o alguno de tus seres queridos, y que puede ser también que lo necesiten, porque muchas veces nos quedamos con la idea de que nosotros no, de ninguna manera, necesitamos ayuda, necesitamos otro punto de vista. Así que hoy te voy a platicar algo que ha sucedido, bueno, desde hace mucho tiempo. Pero particularmente cuando se trata de buscar ayuda, hay personas que temen o que se apenan, se avergüenzan, digámoslo de esa manera, de contarle sus confidencias, sus intimidades. No me refiero a intimidades íntimas, sino evidentemente a la vida que uno lleva, cómo lo ve y cómo puede transmitir, cómo puede conectar con el terapeuta para que entienda, para que pueda tener junto con él, junto con ella, una visión más amplia de lo que está sucediendo. Pero muchas veces tememos ir a esa consulta, a buscar esa ayuda, porque no la necesitamos, decimos. En fin, vamos a ver muchos factores por los cuales las personas no van a buscar terapia, y también las causas por las que debemos ir a buscar terapia. Así que hoy te voy a platicar un tema que me interesa mucho y que también puede ser interesante. ¿Por qué tememos a la terapia? Y esto, de acuerdo a los expertos, posiblemente haya llegado el momento de ser más liberal, porque fíjate que también en ese tipo de cosas, en la psicoterapia, en el coaching, se puede dividir a las personas entre liberales y conservadores. Claro, son temas que en México han causado mucho ruido, pero sin que pretenda yo meter ruido en tu percepción de esto. Digamos que los liberales son los que buscan ayuda y los conservadores son los que temen la ayuda. Por decirlo así de una manera muy sencilla, muy rápida, muy concisa, rápido y furioso. Fíjate que de alguna forma, posiblemente también tú hayas notado que somos generalmente personas, los seres humanos, que le tememos a lo desconocido. Yo creo que, sinceramente, y lo veo uno cotidianamente, no hay personas, o hay muy poquitas personas, casi ni se nota de tan poquito, que le temen a lo desconocido, que le tienen miedo
a lo que no conocen, a la incertidumbre. No les gusta estar incómodos porque quieren posiblemente tener todo seguro, todo bajo control, en su zona de confort, como se le llama. Y esto es un efecto neurobiológico primitivo que funciona en modo automático, diseñado por la naturaleza, si quieres llamarle así, para protegernos del peligro, según las opiniones de la psicóloga Shen-Hui Lin, que nos habla sobre este asunto. Shen-Hui Lin es psicóloga y nos dice que cuando estamos ante una situación que nos coloca en riesgo, pues evidentemente sentimos miedo. En primer lugar, me parece, y basándome en experiencias propias, porque tememos a la incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces el miedo actúa en estos casos como una alerta, lo cual es bueno, y que si sabemos leer esa alerta, esa llamada de atención, alerta Pepe, como decía un comercial muy antiguo, me acordé, pues nos puede resultar muy útil, porque así como el dolor físico en el cuerpo, en algún órgano, puede indicar que algo anda mal, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que indica que anda mal algo en la parte emocional, en la parte mental, y que antes de que se convierta en una enfermedad mental? Porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cualquier actitud, cualquier situación que se salga de los parámetros normales, los cuales a veces son muy rígidos, muy estrictos, pues ya se convierte en una enfermedad mental, lo cual en este caso no aplica, y te voy a explicar por qué. Porque el tener ayuda psicológica o el tener ayuda de un profesional, pues nos moviliza junto con el temor a colocarnos a salvo, a salir del peligro, iniciando los mecanismos de defensa fisiológicos, psicológicos, de lucha, de huida o de congelamiento o de ignorar el hecho, lo cual no siempre es recomendable, pero de este modo aprendemos a leer del ambiente, de la gente, de lo que está sucediendo, ciertos patrones que nos hacen percibir lo que es cotidiano, lo que es normal o lo que no es normal del todo, que nos parece como que nos pone en peligro. Y entonces muchas veces, queridos amigos, cuando nos salimos de este patrón de que todo está bien y de que todo lo mantenemos en control, entonces no solamente no sabemos qué es, no solamente no sabemos qué hacer, porque a lo largo de todos estos años he podido ver, he podido aprender, he podido darme cuenta que la gente busca ayuda o va a la terapia cuando realmente ya no sabe qué hacer, o en estos casos también un familiar se da cuenta de que no tiene este muchacho, esta muchacha o esta persona, aparentemente no tiene la capacidad para entender que algo anda mal con sus actitudes, con sus acciones, con sus creencias, y bueno, pues uno asume que puede ser el factor de ayuda para que ese familiar o ese hijo, esa persona pueda asistir a buscar ayuda. Entonces, no solamente no sabemos cómo enfrentar la incertidumbre en estos casos, sino consideramos que estamos ante un potencial riesgo emocional, físico, de vida y muchos más que pueden realmente ser motivos de alerta, porque son realmente no solamente un peligro imaginario, ¿sabes?, sino un peligro real, inminente, que puede ponernos en una tesitura muy complicada, sobre todo si llegamos a caer, por ejemplo, en el exceso de ansiedad que ya nos lleva al pánico, que nos lleva al miedo terrible, al estrés, a la depresión, al insomnio, a la culpa,
a la baja autoestima, y entonces todo eso nos hace sentir que no estamos bien, y entonces cuando no conocemos algo, nuestra primera tendencia es tener miedo. Y es ahí cuando surge lo que te voy a platicar el día de hoy con respecto a si es conveniente, cuándo es conveniente y por qué es conveniente asistir a buscar ayuda con terapia, con algunas sesiones de coaching, en fin, como te lo voy a explicar en esta ocasión. Bien, pues queridos amigos, dicho lo anterior, yo estoy iniciando el programa del día de hoy. Ojalá que nos acompañes, que nos puedas dejar tus comentarios en el chat en vivo, que puedas compartirlo, también esta transmisión en vivo, que nos puedas dar tu like. Bueno, todo lo que se hace cuando tenemos contacto con una emisión en live streaming, en vivo, esta transmisión que hacemos los lunes, los miércoles y los viernes. Y ahora, por cierto, pues para nuestro público que nos escucha en Sonora, en Arizona, que ahora estamos a la misma hora, ahora estamos a 1 hora de diferencia de la Ciudad de México, por ejemplo, del centro de la República, a 2 horas de Cancún, porque pues también tenemos auditorio por allá, ¿no? ¡Qué bien! Bien, pues entonces, mientras son peras o manzanas, yo regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Nunca había, bueno, hacía mucho tiempo que no tenía por aquí una mosca, a lo mejor quiere terapia, busca ayuda y le vamos a dejar que vuele mientras estamos aquí en el programa. Fíjate que yo creo que vale la pena recordar que son muchos, muy diversos los motivos por los cuales podemos, debemos y es recomendable acudir a la terapia. Yo sé que, bueno, es que hay muchas fuentes, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Hace unas semanas comentaba con una persona que me platicó sobre que había estado yendo a terapia durante algún tiempo, no me dijo específicamente cuánto, pero en los servicios sociales públicos, no estoy seguro si era el IMSS o el Seguro Popular cuando este existía, por fortuna. Y sí, la forma de abordar la ayuda desde diferentes puntos de vista, bueno, pues varía evidentemente de terapeuta a terapeuta. Hay técnicas de coaching, se le llama así porque el coach terapéutico es aquella persona que entrena a la persona, en este caso el cliente o el paciente, como quieras tú llamarle, para que aprenda junto con sus capacidades propias de la persona, para que aprenda a superar el problema que le aqueja. Esa es una parte importante porque la psicoterapia no se basa solamente en que el terapeuta tiene que hacer todo el trabajo, sino más bien lo indicado, lo correcto es que el terapeuta ayude, comprenda, sepa en qué lugar está ubicada la persona. El coaching entrena a la persona para que aprenda y sobre todo, pues en nuestro caso lo hacemos con ayuda muy eficiente, muy poderosa de la tecnología subliminal
eh, para poder avanzar en el proceso, ¿no? Entonces, si bien es cierto que estos profesionales de la terapia, psicólogos, terapeutas, coaches, que están capacitados para manejar trastornos mentales la mayoría de las veces, pero, ¿sabes? Yo siempre he dicho que no es necesario que tengas un problema grave para que puedas asistir a buscar ayuda profesional para atenderte, para entender, para ayudarte, para ayudar. Porque, ¿sabes? En la medida en que a lo mejor es una frase muy emersoniana de Emerson, que decía que cuando uno está bien, todo está bien. Como es adentro, es afuera. Y si mami está bien, pues todos están bien, ¿no? Que por cierto, estaba leyendo una estadística de que más del 60% de las mujeres en México sufren de ansiedad, de depresión, de algún tipo de trastorno, vamos a ponerlo así. Entonces, creo que las razones por las cuales las personas deben, necesitan, tienen que pensarlo bien y decidirlo de asistir a buscar ayuda psicológica, son, por ejemplo, la depresión, cuando estás deprimido, deprimida, o sufres cambios de humor muy bruscos que pueden indicar que algo no está bien, y no porque esté mal, perdóname, a lo mejor suena muy contradictorio, pero el hecho de que sintamos que algo está mal y nos sentimos mal es porque tal vez nos está indicando ese malestar que no estamos tomando la decisión correcta. Lamentablemente muchas personas llegan a equivocarse, literalmente se equivocan, o sea, toman una decisión no adecuada a la hora de tratar de resolver sus problemas. Y creo que vale la pena en este momento mencionarlo, algunas personas buscan ayuda con familiares, con personas que son sus confidentes, que no son profesionales y que de alguna manera pues terminan no ayudándoles, sino más bien uno descarga su problema con otra persona, le dice, ok, hazte cargo, yo no puedo, dime qué hago. Y generalmente, dependiendo de muchas cosas, las personas te van a indicar lo correcto o lo incorrecto. Entonces, si le platicaba el otro día a un joven que llegó a buscarnos, a buscar ayuda, y que digamos, su diagnóstico, por decirlo de alguna manera, es una intensa y profunda apatía por la vida, por su estado de ánimo, no le gusta, no quiere, no le nace hacer nada. Y entonces pues ya su familia empezó a preocuparse y le dijeron, oye, no, óyeme, no, ve a buscar ayuda. Y lo está haciendo. Y me gusta mucho decir esto cuando todo va muy bien. Lo está haciendo bien. Lo está haciendo muy bien porque sabe que la depresión, la apatía, son estados mentales que vienen como resultado de lo que uno cree. Es un poquito complicado entenderlo así porque pues uno puede suponer que algo que está mal, o sea, que está enfermo, que está sufriendo de algo inexplicable, que no sabe qué decir, no sabe cómo decirlo. Pero pues en realidad cuando uno, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero cuando algo te duele físicamente en tu cuerpo, es porque evidentemente tiene un origen. Bueno, pues comparémoslo con los asuntos emocionales. Cuando algo no te gusta, te duele, sufres apatía, insomnio, depresión, ansiedad, es porque está pasando algo o no estás acomodando bien lo que está sucediendo, no estás digiriéndolo bien, por así decirlo. Te estresas con facilidad, sientes ansiedad, sientes angustia, sientes miedo, de esos miedos irracionales que nos impiden llevar nuestra vida con naturalidad, con normalidad.
bueno, pues llega el momento de decir, uy, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Quién podrá ayudarme? Bueno, vamos a ver quién podrá ayudarte. Mientras tanto, nos dice Sandra Elizabeth, nos escribe un comentario aquí, dice, buenos días, muy bien. Esmeralda Sotelo, excelente inicio de semana, señor Marín, nos desea Esmeralda. Bueno, pues eso, muchas gracias, queridos amigos y amigas. Yo voy a una pausa y regreso. Soy Gilberto Marín y estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, por el otro lado, no es fácil. Yo he visto que, bueno, al principio quiero remontarme a los años en que empezábamos con este trabajo y que una vez que nos entrenamos, que nos adiestramos para tal efecto, bueno, pues empezamos a atender gente. Y yo recuerdo que al principio, te estoy hablando de hace casi 30 años de cuando iniciamos esto, y que las primeras personas que atendimos traían, no sé, déjame decirlo así, traían una información errónea con respecto a varias cosas. Por ejemplo, un prejuicio enorme, cuasi religioso, que les decían precisamente sus asesores, los pastores, en fin, mucha gente que tenía, por alguna razón, que no lo podría explicar, un enorme prejuicio con respecto a la terapia, con respecto a los mensajes subliminales. Yo recuerdo que había grupos de personas, y voy a mencionar con todo respeto un grupo de Coachella, California, que escuchaba el programa cuando este programa se transmitía por FM, por AM, y nos hacían comentarios realmente que, no sé, me sacaban de onda, ¿no? O sea, me extrañaba muchísimo, pero no entendía en ese momento, a lo mejor no entendí bien, que evidentemente puede haber personas que les produce mucho miedo, mucha incertidumbre la terapia, que es un mundo desconocido para muchos, sobre todo cuando introdujimos al mercado la tecnología subliminal, que era en ese tiempo pues sumamente extraña, incluso parecía así como un fraude, ¿no? Para mucha gente decía, no, y esto es un fraude, no funciona, ¿cómo puede ser posible que una musiquita, que unos mensajes o unas afirmaciones puedan cambiar las actitudes del ser humano? Pues sí, por fortuna, con el tiempo todo fue tomando su lugar, me parece, y entonces empezamos a ver que las personas que se animaron, me gusta la palabra, se animaron no solamente a tomar una consulta, sino además a intentar ese cambio con la tecnología subliminal, por fortuna con excelentes resultados. Ahora, muchas veces necesitamos gestionar nuestra manera de comportarnos, no nos gusta. Me decía el fin de semana pasado una persona que quiere ser o quiere reorganizarse, quiere ser una persona más organizada, más disciplinada, tener una administración correcta y eficiente de su tiempo. O sea, todo eso, por fortuna, se puede hacer a través de la terapia, de cómo comportarse
cómo sentir o cómo interpretar más bien lo que sientes para poder enfrentar algunas situaciones en el día a día. Y que muchas veces traumas del pasado, alguna cosa que no entendimos bien, que no lo acomodamos en el lugar correcto, que nos dejó dañados, que nos dejó sensibles o irascibles o muy susceptibles por algo que pasó. Y entonces muchas veces, incluso para superar adicciones, desde alguna sustancia, alguna droga, cigarros, alcohol, ludopatía, también es importante. Estamos atendiendo a varias personas que tienen ese problema y la verdad es que, bueno, unos más, otros menos, por supuesto, como es normal, van despegando, digámoslo así, en términos de que pues tenemos que volar, tenemos que elevar nuestra conciencia para poder superar lo que está pasando y encontrar las causas de lo que está pasando. Si no encuentras en este momento un motivo entre estos que te acabo de platicar, pero sientes que algo no funciona, sientes que algo no funciona con alguien, porque también déjame decirte que tenemos la tentación de que cuando yo estoy hablando, generalmente muchas personas están pensando en otra persona, no en uno. Le voy a decir a tal persona, le voy a decir a fulanito, a fulanita, para que esto, para que el otro, como que sentimos una imperiosa necesidad de que los demás cambien. Ya lo platicábamos el otro día, pero, por ejemplo, como es sabido, pues la vida nos presenta desafíos todos los días. Los desafíos cambian de persona a persona, lo cual es muy interesante ver cómo cada quien reacciona de diferente manera ante un mismo estímulo. Es como si dijéramos que hay muchas cosas y hay muchos casos y hay muchas personas y que cada una de esas personas va a reaccionar de manera distinta a la terapia, a los subliminales, al coaching, a la ayuda profesional o simplemente a un consejo que alguien te pueda dar y que te hace sentir que hay cosas que no podemos afrontar solos, que necesitamos el apoyo, el cobijo de alguien que sepa o que se interese o que simplemente una sola frase puede hacer el milagro de que uno cambie totalmente su visión de las cosas. Incluso hasta nuestros paradigmas pueden cambiar en un momento dado, dependiendo de cómo vean los demás las cosas. Mira, hay una frase que la gente que nos consulta invariablemente menciona a lo largo del proceso, lo cual me gusta muchísimo, ¿no? Y te voy a decir cuál es esa frase más o menos. Dicen, no lo había visto así, no lo había visto de esa manera, nunca lo había pensado así. Ok, lo cual te va indicando que en el proceso está habiendo, digamos, novedades, cosas que son relativamente nuevas para el paciente, para el cliente, para la persona, y que va encontrando un nuevo motivo, un nuevo empuje que le va a ayudar a que encuentre más rápido una solución. Y nos planteamos entonces, como lo ha hecho muchísima gente, nos planteamos la necesidad de ir al terapeuta porque, por decirlo de alguna manera, sí sabe. O sea, sabe cómo ayudarnos. Lo malo es que creemos que no sabe o creemos que nadie nos va a ayudar o llegamos a creer la muy desafortunada idea de que no tenemos que ir al psicólogo porque no estamos locos. O sea, yo no estoy loco, ve tú, yo estoy bien. Y sabes que de las primeras frases que dice una persona que necesita una terapia es: yo no necesito que me digan lo que tengo que hacer. Bueno,
Dicho lo anterior, queridísimos amigos, nos escribe Sonia Jiménez y nos dice: buenos días, excelente tema, gracias. Muy bien, Sonia, muchas gracias. Y pues nos da mucho gusto que nos sigan aquí en el programa. Estamos en vivo en este lunes. Feliz inicio de semana para todos. Y que puedan acompañarnos los lunes, los miércoles y los viernes en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que existen muchísimas razones por las cuales podemos acudir a buscar ayuda. Yo creo que cada quien tiene una en específico. A lo mejor me decía el otro día una persona que ella había comentado que iba a asistir a buscar terapia y uno de sus hijos, creo que el mayor, le dijo: ¿para qué? O sea, platícame a mí lo que tienes y yo te ayudo. O sea, como sintiéndose el clásico cuadro donde el hijo mayor, el primogénito, ante la ausencia del padre que se fue, que se divorciaron, pues entonces él inconscientemente asume el papel de jefe de familia y se siente con el derecho de poderle decir a su mamá o a la gente de la familia lo que tienen que hacer, porque inconscientemente él ha asumido el síndrome del nido vacío, en donde pues ya no está papi, ya no está el hombre de la casa. Entonces los hijos adultos, los hijos primogénitos varones o mujeres también, asumen el papel de líderes y de guías y de jefes de la familia, sin que esto sea exactamente bueno. Y fíjate que me decía hace unos días un joven que pues hace algunos años, 2, 3 años, perdió a su padre en un lamentable accidente automovilístico, y entonces había estado tratando de sobrellevarlo, de superarlo, de digerirlo correctamente, pero pues él mismo me comentó que no pudo. Y ya como se sentía realmente muy mal, platicó con una persona que le recomendó que viniera con nosotros. Bueno, pues lo hizo, qué bueno, y ya empezó el proceso. Y me refiero precisamente a la búsqueda de ayuda cuando uno ha perdido un ser querido. Esta es quizás la pérdida más obvia. Yo una vez leí una estadística que me llamó mucho la atención, que se hizo creo que en España, donde decía que el primer lugar de estrés, de malestar y de problemas emocionales en el mundo está el divorcio, en primer lugar. Y en segundo lugar, motivo de estrés es la pérdida de un ser querido, en ese orden. Bueno, yo leí este estudio, pero no todo el mundo lo ve igual. O sea, me decía este joven que él no había podido superar este problema, este trauma de la muerte de su padre. Sin embargo, sus otros 2 hermanos aparentemente sí, aparentemente no sufren. Entonces, la muerte, ha tenido que entenderlo este chavo, lo cual va muy bien, es una parte inevitable de la vida, es parte del proceso de la vida, pero no es fácil de afrontar,
No estoy subestimando a las personas que pueden sentirse realmente muy afectadas por la muerte de un ser querido. Sobre todo, bueno, estoy hablando con respecto a los comentarios de las personas cuando se trata de la muerte de un hijo, cuando se trata de la muerte inesperada de un ser querido, y entonces el duelo por la pérdida de ese ser querido puede llegar a ser algo muy, muy difícil y complicado de superar. Y entonces es el momento de buscar ayuda. Otro motivo puede ser esos cambios en nuestra vida, que de repente pues nos iba muy bien, luego nos empezó a ir mal, empezamos a tener problemas con la relación de pareja, y claro, pues en la vida hay grandes cambios muy visibles, ¿no? O sea, son cambios vitales que vienen a transformar nuestra vida. Por ejemplo, la paternidad, la maternidad, el matrimonio, un nuevo trabajo, una nueva carrera, una nueva mudanza dentro o fuera del país. Y en la terapia se puede trabajar el desarrollo de nuevas habilidades para superar estas nuevas situaciones, para verlas de una manera nueva y aprender estrategias que ayuden a reducir o a controlar los eventos estresantes, porque yo recuerdo haber atendido muchas personas que, por un lado, cambios de ciudad que no se podían adaptar, cambios de escuela por diversas situaciones, cambios de trabajo que no podían adaptarse, el síndrome del jubilado, que son personas que se jubilan pero que no pueden, ya no saben cómo manejar su nueva vida, porque me decía una vez un señor muy atento y muy educado, me decía que no sabía qué hacer con su tiempo después de 30 años de trabajar todos los días. Y bueno, pues empezaron a surgir ideas que yo nunca me imaginé que no se le hubieran ocurrido a este hombre maduro, ya grande, pero que, bueno, pues qué bueno que lo que platicamos le pareció novedoso, atractivo, lo empezó a practicar, también con la ayuda de los audios de depresión, permito los cambios, autoestima y todas esas cosas que ayudan a que veamos ahora una nueva forma de afrontar los eventos estresantes durante tales cambios vitales, que además, para poderlos identificar, necesitamos desarrollar un plan para lograr salir de esa situación que nos puede estar produciendo algún tipo de trauma, déjame decirlo de esa manera, porque muchas veces no sabemos cómo lidiar con ello. Lamentablemente, y digo esto entre paréntesis si tú quieres, lamentablemente hay personas que dejan la terapia casi a la mitad del camino o muy temprano a la hora de iniciarlo, porque, pues no sé, tal vez alguien les convenció de que no era lo correcto, tal vez no encontraron lo que buscaban, tal vez les decepcionó un tanto la terapia o el terapeuta, qué sé yo. Pero de lo que se trata en la terapia es que también, junto con lo que vayamos a resolver, aprendamos a manejar nuestras emociones. He ahí todo un tema. O sea, si fuera posible, y yo por supuesto digo que sí debería ser posible, si fuera posible que acudiéramos a buscar ayuda, porque no sabemos bien cómo manejar nuestras emociones en las relaciones, en el amor, en la familia, con el dinero, con nuestra salud, con nuestro trabajo, con nuestras relaciones sociales. O sea, sobre todo, como me decía un hombre muy honesto consigo mismo, que me decía, bueno, pues vine a verte porque soy un relajo. Lo dijo de otra manera, ya sabes, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué hace uno cuando es un desmother? Bueno, pues primero tener conciencia de que lo es,
de que ha estado fallando en sus conductas, en sus actitudes, en su narcisismo de creer que puede hacerlo todo sin que haya consecuencias, como ya saben quién, pero también puede servirnos muchísimo para evitar en lo posible los pensamientos negativos o dañinos, como el caso de este hombre, que de alguna manera él suponía que sentía una especie de placer cuando los demás sufrían por lo que él hacía. Una especie de psicópata, bueno, no quiero decirlo así porque no es la aplicación, pero una persona cuyas emociones complicadas no le permitían tratar bien a los demás porque, pues, déjame decirlo así, se le complicaba muchísimo la sola idea de poder mantener relaciones saludables porque, así como lo vas a escuchar, porque simple y sencillamente no sabía cómo. Entonces se puede aprender con la terapia a manejarse de tal manera que pueda manejar correctamente su relación de uno con los demás. Por supuesto que sí. Y vamos a verlo después de una pausa. Bueno, pues ya leímos los comentarios en vivo, queridísimos amigos. Y entonces es el momento de hacer una pausa y regreso. Soy Gilberto Marín y estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Casi siempre lo que pensamos cuando necesitamos buscar la ayuda psicológica o terapéutica es superar ciertos temores. La verdad es que en muchas personas las situaciones emocionales complicadas, los temores, lo que llamamos pensamientos negativos, pesimistas, que están afectando nuestra manera de ver el mundo y nuestra manera de relacionarnos, y que pues son asuntos casi siempre que quedan sin resolver. En realidad, mira, voy a ponerte un ejemplo que puede parecer muy didáctico, ¿no? Cuando tú te enojas por algo, lo que sea, que te enojas con tu pareja, por ejemplo, pues no le hablas. Decides refugiarte en tu corajito, en tu rumiar, ¿no? En tu rumiación. Entonces, la otra persona se extraña por tu conducta, por tu actitud de que, pues, ¿qué le pasó? ¿Qué mosca le picó a esta o a este porque no me habla, ¿no? Entonces, lo primero que hay que pensar cuando uno asume esa actitud es que no estoy bien. Claro, muy difícil que uno asuma que no está bien. Casi siempre lo sabemos porque nos lo dicen los demás. Oye, pues ¿qué te pasa? ¿No estás bien? Mira que no te enojes conmigo por esto y el otro, ya sabes. Entonces, creo que estas cosas, según los expertos, ocurren porque las emociones negativas conducen a pensamientos negativos o dañinos que nos hacen ver a los demás como rivales, como enemigos, como personas que potencialmente pueden hacernos algún daño, y que cuando no son tratados estas emociones por un profesional, por un terapeuta, por un coach, pueden terminar mucho peor. Incluso, déjame decirlo de esta manera, pueden terminar con la relación
porque no sabemos cómo manejar las emociones. Entonces, los pensamientos negativos, o los pensamientos dañinos, vienen precisamente de que no podemos superar algún temor, alguna situación que no quedó bien clara. Porque mira, no sé, no tengo una estadística, pero me gustaría inventar una. De cada 10 parejas el día de hoy que han amanecido y que están juntos y que posiblemente hayan dormido en la misma cama, yo digo que cuando menos la mitad, 5 parejas, amanecieron sin hablarse. ¿Mm? ¿Aló? ¿Por qué? Porque no terminaron de hablar o resolver anoche o ayer mismo, o pues el pretexto del Día de la Mujer fue para que muchas parejas se pelearan, discutieran, tuvieran desacuerdos y cosas por el estilo, y no los resolvieron. Uno puede pensar que se le va a pasar. No, pues así es, así soy yo, así es ella, así es él. No, pero lo curioso y lo terapéutico verdaderamente es por qué es así, qué sucede o qué situación o qué razonamiento o qué experiencia le produce ese tipo de actitudes que cuando algo surge, que puede ser desde un desarreglo, un desacuerdo o la creencia de que la otra persona está haciendo travesuras por allí. Bueno, pues surgen las dudas, los pensamientos negativos, pesimistas, de celotipia, o sea, los celos, pues no. Y entonces hay gente que no ha podido superar algún temor, como aquella vez que te platiqué de un taller para mujeres, cuando decía una persona que siempre tuvo miedo de que su esposo la engañara. Ugh. Siempre, siempre, siempre. Entonces, y terminó haciéndolo. Y entonces ella llorando decía, ¿por qué no pude superar ese temor? Ahora ya están las cosas muy mal, yo no sé si podría perdonarlo, etcétera, etcétera. Algunas fobias, algunos temores, así como miedos intensos, que pueden llegar a interferir significativamente en nuestro día a día, nuestras relaciones incluso, y que nos puedan impedir desenvolvernos con facilidad, con soltura, con tranquilidad, con, con, con- con confianza, porque, bueno, tal vez no sea el momento para decirte por qué esta mujer pensaba que eso iba a pasar. Por decir una frase, se sentía menos, se sentía muy inferior, con muchos complejos, sobre todo por su figura física. Yo creo que con la ayuda de la terapia podemos comenzar a superar todo esto antes de que afecten las cosas, como por ejemplo, si tú tienes la más ligera sospecha de que algo anda haciendo mal este canijo o esta canija, entonces uno podría pensar que lo más correcto, lo más viable es que hablen, ¿no? Que platiquen sobre el tema, pero sabes que muchas veces no sabemos cómo, y entonces es el momento de buscar a un profesional de la materia, en este caso pues estamos ofreciendo nuestros servicios para que pueda tener una idea de cómo podría saber cuáles son, déjame decirlo así, aunque se oiga muy detectivesco, cuáles son las señales que indican que la cosa no está bien, pero o a lo mejor lo estamos viendo mal por algún trauma, por algún temor no superado. Eso es justamente lo que muchas veces sucede y eso es lo que debemos atender, porque una vez resuelto, una vez superado el temor que no fue causado por esta relación, sino por algún evento que tuvo lugar posiblemente mucho tiempo atrás, en la infancia, en la adolescencia, o con alguna otra relación anterior, qué sé yo. Entonces, lo importante es que la terapia misma nos puede ayudar muchísimo a recuperar la motivación, a recuperar
el buen sentido, a eliminar creencias nocivas, hábitos perjudiciales para, por ejemplo, un día hicimos un programa que creo que se llamó Los hábitos del amor. O sea, ¿qué hace la gente que se quiere? Sobre todo de las parejas, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma, si queremos nosotros entender qué es, por qué tememos a la terapia, cuando no conocemos algo, nuestra primera tendencia es la alerta, el miedo, el rechazo, los prejuicios, porque de este modo suponemos que nos protegemos de lo malo que puede ser que alguien sepa de mí, que sepa mis cosas. No, me decía una vez una chica, lo cual lo comprendí inmediatamente, que le daba mucho temor, que le parecía muy incómodo platicarle a un desconocido, en este caso tu servidor, sus cosas. Bueno, es comprensible, por supuesto que sí, pero si al mismo tiempo el terapeuta y su paciente, como quieras llamarlo, actúan y de alguna manera trabajan en ello, bueno, pues es como un nuevo trabajo, ¿no? Es como, ok, voy a asistir a terapia, pero también necesito que el terapeuta me ayude a entender el proceso y entonces ponerme bien conmigo, bien para que sea yo lo suficientemente abierto o abierta que pueda platicar sin temor, sin prejuicio, sin miedo lo que está sucediendo, porque la persona que te va a atender no es un amigo, no es un confidente, es tu terapeuta. Y los terapeutas lo que hacemos es resolver o entender o enseñar a resolver el problema de la persona que nos consulta. Bien, entonces dicho lo anterior, nos dice Miguel Ángel Sandoval Espinosa: saludos mi estimado Gilberto, mi estimado Miguel Ángel, Vicky, muchas gracias, un abrazo cordial para ti, Miki, gracias por acompañarnos en este lunes 10 de marzo del 2025. Yo voy a la última pausa del programa y regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, hay una parte de la terapia o de la psicología en donde se dividen a las personas que quieren tomar terapia y las que no quieren, las que temen la terapia o temen simplemente pues todo el proceso, ¿no? O sea, te quiero decir que hay personas o habrá personas que a la hora de asistir a la ayuda profesional no son del todo honestos consigo mismos, no son sinceros a la hora de plantear sus problemas y pues claro, con algún tipo de intención no muy clara. Hay personas que quieren que el terapeuta se ponga de su lado, de su parte, que vea que él tiene la razón, lo cual es imposible, ¿sabes? Porque, déjame decirlo así, aunque se oiga frío, pero el terapeuta no le da la razón a nadie, simplemente busca, se plantea qué es lo más conveniente para que la persona pueda lograr sus objetivos
su necesidad de corregir aquello que se siente que está mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate cómo de alguna manera las personas en este sentido se convierten en conservadores, que son los que tienen menos posibilidades de buscar servicios de salud mental o de terapia, o como quieras tú llamarle, porque por el otro lado, los liberales, por llamarles correctamente desde el punto de vista de la psicología, pues son valores de autosuficiencia. Más bien, déjame corregir, los liberales son los que también pueden de alguna manera poner a la consideración de la terapia su forma de ver las cosas. Porque muchas veces la percepción que una persona tiene de la realidad puede estarle causando ciertos problemas. Por ejemplo, aquel caso que te platiqué de aquella señora muy joven que tenía serios problemas con su suegra porque ella le platicaba a todo el mundo que su suegra era insoportable. Muy bien, ok. Entonces, cuando empezamos a investigar y a tener bien claro, con respeto por la persona, con respeto por sus sentimientos, ¿por qué considera ella que su suegra era un serio problema? Bueno, ya me dijo, por las actitudes de la señora, porque se metía en todo lo que no debe, porque su hijo tenía mamitis y cosas muy típicas de los celos, ¿no? Pero en el proceso de terapia, cuando ella empezó a percibir la realidad de una manera distinta y a entender, plantearse, cambiar su hábito de que no, y empezó a ver más adelantito a su suegra como una persona muy interesante. Y me lo dijo una vez, llegó, ¿sabes qué? Salí con mi suegra al cafecito y nos fuimos de compras y que me cayó bien. Fíjate que me parece que es una persona muy linda y... ¿What? Bueno, ese es el proceso. Si hablamos de liberales y conservadores, una persona liberal puede atravesar el proceso, el trayecto que hay entre esta persona me cae muy mal y el punto final que sería me llevo de maravilla con esta persona porque en realidad lo que pasaba es que no es que la suegra estuviera mal y fuera insoportable, bueno, te lo digo, ¿no? De alguna manera, sino que así veía a esta persona, así percibía a esta persona por alguna razón de celos que ella no sabía, alguna razón de rivalidad que ella no entendía y sobre todo por el miedo, tal vez válido, no sé, de que finalmente su hijo, o sea, su esposo, terminara haciendo lo que la señora le dice. Esto es muy común. Hijos e hijas, suegros y suegras. Esto es muy común, pero la sobrerepresentación de los hechos que nos hacemos de una manera distorsionada y que son muchas cosas, los marcos sociales, los marcos religiosos, los prejuicios familiares, las creencias de algún tipo de la relación que tienen las personas cuando se quieren meter con uno. Y esto es muy relativo. Me gustaría hacer un programa de qué pasa cuando los demás sentimos que se quieren meter con nosotros. Bueno, es un rollote, ¿no? Pero yo creo que en la línea invisible de los límites que podemos tener ante las demás personas, bueno, pues la terapia, la buena autoestima, la percepción correcta de los hechos nos permiten tener una línea saludable que pueda darle a los demás la clara idea, el claro mensaje de qué estamos dispuestos a permitir y qué no estamos dispuestos a permitir de una manera asertiva, inteligente, correcta, que nos permita en gran parte
mantener buenas relaciones con el mundo, principalmente, queridos amigos, con nuestra familia, con la familia política, porque decía mi padre, cuando tú te casas con una persona, te casas también con toda su familia, independientemente de qué te parezca o no, pero así es un hecho. Bien, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, ojalá que esto sea para comprender y entender y aceptar que llegó el momento de ser más liberales y de buscar ayuda en el lugar y con la persona que te sea de mayor confianza. Bien, pues dicho lo anterior, déjame ver aquí un dato muy importante. Vamos a ver qué pasa aquí, señoras y señores. Nos dice, bueno, tenemos aquí, gracias a Dulce Oceguera, Pamela Tapia, Miguel Ángel Sandoval Espinosa, Enrique Orozco Espinosa, So Siciliana, Apolinar Díaz Góngora, Esmeralda Sotelo, Idelisa Navarro, Hugo Alberto Vanegas Mosqueda, Margarita Hernández, Sandra Elizabeth y Juani de Luna, que nos ponen su like. Gracias por estarnos acompañando en esta emisión en vivo. Dice Esmeralda Sotelo, se requiere de mucho trabajo personal para cerrar ciclos y para entender que el cambio es personal y el querer cambiar a la otra persona no es por ahí. Por supuesto que no. Y si no desea un cambio tu pareja, pues bye bye. Goodbye, so long, hasta la vista, baby, y todos felices, dice Esmeralda Sotelo, con lo cual estoy muy de acuerdo. Bien, pues ha sido todo, queridos amigos. Muchas gracias por esta amable compañía de ustedes. Nos vamos a ver aquí el próximo miércoles. Puedes escribirnos, por supuesto, puedes pedir información sobre consultas, ya sea presenciales o en línea, a través de Messenger, a través de nuestro WhatsApp también, aquí el 686-543-4088, como lo hemos dejado ahí en el post que hemos hecho. Y también para solicitar información sobre la promoción 3x2, 3 audios de subliminales por el precio de 2 solamente. Escríbenos, contáctanos, acompáñanos, danos tu like, suscríbete al canal de YouTube cuando veas este programa y todos felices y todos contentos. Gracias amigos, nos vemos el miércoles y mientras tanto, por favor, sean felices, pero sean inmensamente felices, que por cierto sí se puede. Estos árboles son mis pulmones, estos ríos, mi circulación, esta tierra es mi cuerpo, el aire mi aliento y el fuego de las estrellas, el mismo fuego de mi corazón.